Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, un día más venimos delante de ti agradeciéndote por tu misericordia, por tu gracia, que son nuevos cada mañana. Hoy comenzamos otro día más y queremos hacerlo desde tu palabra para honrarla, para memorizarla, para grabarla en nuestras vidas y hacerla visible a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Oramos pidiéndote que nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El versículo que voy a leer hoy está en Mateo capítulo 24. Es un capítulo interesantísimo y que me encanta predicar y que yo creo que me gustaría poder predicarlo todos los meses para acercarnos a la seguridad y a la sabiduría de saber que Dios está llevando a cabo sus planes con exactitud. No se retrasa, ni se adelanta, ni se olvida de ninguna de sus promesas. Dice aquí el texto: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas son palabras de Jesús acerca de la admiración que tenían sus discípulos del templo en Jerusalén. Por supuesto, no era el templo de Salomón, ya había sido destruido. No era el templo de los días de Esdras tampoco, y tampoco era exactamente el templo que había sido reedificado ahora por Herodes el Grande, para hacerlo más grande, más magnífico, y además para poder él entrar y visitar ese lugar que nunca le había sido permitido por ser un gentil. Él añadió al templo toda la parte que se le llama el atrio de los gentiles. Después de haber visto durante muchas semanas en nuestros devocionales hablar acerca del arrebatamiento, pensemos en lo que dijo Jesús a este respecto. Muy poco antes de su muerte, el Señor predicó el discurso que le llamamos el Sermón del Monte de los Olivos, separado de la ciudad de Jerusalén solo por el torrente de Cedrón. Cada vez que alguien visita la ciudad de Jerusalén, le llevan a este monte, se le llama el monte Scopus, y desde allí vemos la ciudad de Jerusalén y vemos también al pie del monte en el que estamos viendo, vemos el torrente de Cedrón, el valle de Hinón, es decir, donde están los cementerios de aquellos que no son judíos, suelen ser árabes, para profanar las murallas del templo. En este discurso de este monte, recogido en los dos capítulos de Mateo 24 y Mateo 25, en Marcos 13 y en Lucas 21, es conocido como la profecía más importante de la Biblia, por tres razones. La primera, que fue pronunciado por el Señor, el cual conocía el fin de la historia desde el principio, y debe haber podido presentar un bosquejo autorizado y claro del plan de Dios para el futuro. La segunda es que este discurso es la descripción más detallada de los sucesos de los últimos tiempos, y la primera presentada a su iglesia, y describe la forma maravillosa de su regreso en poder y gloria al final del periodo de la tribulación. Y la tercera responde a la pregunta que la mayoría de los que estudian la Biblia y estudian la segunda venida quieren que se les responda: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24,
versículo 3. Entre el versículo 1 y versículo 3 hay horas de distancia, porque los primeros versículos Jesús está abajo en el templo y en el versículo 3 Jesús ya está arriba del monte y desde allí contemplando el templo. Personalmente creo que el discurso del Monte de los Olivos se debe usar como un bosquejo básico a partir del cual debemos estudiar todas las demás profecías acerca del final de los tiempos. Cuando los otros pasajes hallan su lugar en relación con esta enseñanza del Señor, se alcanza una sensación de relación con el Señor directa, completa y además nos provee seguridad e integridad. Los libros de Daniel y de Apocalipsis encajan con gran precisión dentro del bosquejo de estos capítulos 24 y 25 de Mateo con relación al futuro. Daniel escribió por lo menos 400, 500 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y por lo tanto, el compaginar los sermones de Jesús con las profecías de Daniel, vemos cómo encajan a la perfección. No obstante, debemos estar viendo la profecía con la cual Jesús comienza a profetizar acerca de los últimos tiempos. Era durante la última semana de su vida en este mundo antes de ser crucificado. Él y los que le acompañaban fueron al templo y salían del templo, y sus discípulos quisieron impresionar a Jesús con la grande obra que había hecho Herodes en favor del templo. Herodes había empleado varios años y mucho dinero de los impuestos para reconstruir el templo que habían levantado los que habían venido de Babilonia y de Persia. Este suceso tiene algo humorístico. Imaginaros cómo se le ocurre a los discípulos tratar de impresionar a Jesucristo, quien era el autor de todo lo creado, el autor de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra. Por eso digo que parece cosa de humor. Al creador de todo, los discípulos pretenden sorprenderle, enseñando las maravillas de lo que había construido Herodes. Por eso él les contesta y le dice: ¿veis toda esta grandeza? ¿Veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto lo dijo allá por el año 37 de la era cristiana. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra, como lo había dicho Jesús. Todo sucedió como lo había dicho. Los ejércitos del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, vinieron y arrasaron la ciudad y destruyeron el templo. En aquellos tiempos no se les pagaba un sueldo regular a los soldados romanos por servir al emperador. Lo que hacían era dedicarse a saquear, a apropiarse en los lugares construidos o conquistados para quedarse con las riquezas de estos lugares. Es decir, los soldados romanos se repartían el botín de guerra. Cuando los incendios ardían sobre Jerusalén y el calor intenso llegó hasta la cúpula del templo y ennegreció su elaborada arquitectura tallada en oro, el oro derretido corrió por las paredes, por las murallas. Por enseguida los soldados romanos, dice la historia, desmontaron piedra sobre piedra para recoger el oro. Habían cumplido sin saberlo lo que había dicho Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Ellos destruyeron el templo piedra a piedra para quedarse con la riqueza, con el oro que tenía el templo. Todos hemos visto el cumplimiento de profecías en las noticias cada vez que las cámaras de los medios noticiosos nos muestran imágenes
de Israel siempre nos muestran el muro de los lamentos, uno de los muros de aquel famoso templo. Son parte de las piedras que quedan del templo que había en los días de Jesús. Que este relato final de la profecía de Jesús aumente nuestra fe. Según se cumplió lo que Jesús dijo en este sermón, no quedará piedra sobre piedra, se va a cumplir todo lo que Jesús profetiza en este capítulo 24 de Mateo, después de que nosotros, la Iglesia, su cuerpo, seamos arrebatados y se cumplan todas las profecías que Él ha planificado para el futuro. Señor, ayúdanos a estar humillados delante de ti. Ayúdanos a reconocer tu grandeza. Ayúdanos a reconocer cómo nos has librado y nos libras de la ira venidera. Señor, viene la ira, viene tiempo de juicio en que todos aquellos que te han dado la espalda, que no han creído en ti, que se han burlado de ti y de tu palabra, tendrán que rendir cuentas ante tu trono. Padre, oramos por nuestros oyentes, oramos por nuestra familia, oramos por aquellos que habiendo oído siguen rechazando el mensaje de esperanza y de salvación. Señor, toca sus corazones para que puedan volverse a ti y puedan reconocer su pecado y puedan venir a ti entregando sus vidas para ser salvos. Lo rogamos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén.